Bien, gloria al nombre del Señor Jesús. Agradecemos a Dios su misericordia infinita, su amor muy grande y que hoy pues nos permite estar pues con todos ustedes otra vez en esta charla de bautismo, que es la número 6, en el nombre de Jesús. Bienvenidos, acompáñenos al tema de este día, que es Jesús es Dios. Ese es el tema de hoy, Jesús es Dios. En esta charla de bautismo, que es pues la número 6, queremos centrarnos en el tema Jesús es Dios, porque como ustedes han visto, hemos observado algunos conceptos que narran sobre el hecho de que Dios es uno y uno su nombre, tiene una naturaleza, Él es espíritu y tiene un carácter, Él es santo sobre todas las cosas. Y dentro de esto hemos visto el plan de Dios de salvar a la humanidad. Así lo han dicho las profecías, que Dios mismo vendría y salvaría al ser humano, porque Dios ama al ser humano, porque el ser humano es una creación de Dios que tiene pues mucha importancia en el plan que Dios tiene para salvar al hombre. Entonces, cuando se habla del Salvador, ya vimos la vez anterior que solo hay un Salvador, el cual es el Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso se manifestó en carne y vino al mundo. Es Cristo Jesús. No hay otro Dios. Hay un solo Dios verdadero, el cual es Jesucristo, el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero yo voy a dar aquí algunos versículos de la Biblia que nos dirán que Jesús es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Empezamos. Oremos a Dios. Padre bendito y santo y sublime, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí para oír tu palabra, para aprender de ti. Enséñanos, Dios eterno. Enséñanos, Jesús, y abra usted el entendimiento de todos los aspirantes al bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El versículo base que vamos a tomar en esta charla es Romanos 9:5, que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Entonces vamos a empezar desde el nacimiento de Jesús. Cuando el Señor Jesús nació, José recibió pues una palabra previa al nacimiento de Cristo, y esa palabra era Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el primer versículo que tomamos después del versículo base de Romanos 9. Ahora estamos en Mateo 1:21. Jesús nació para cumplir una profecía que indicaba que Dios estaría con nosotros. Contundente, Dios con nosotros. Así que Jesucristo no es un aparecido, Jesús es Dios con nosotros y bendito por los siglos de los siglos y para siempre. La controversia viene cuando la gente dice: y bueno, ¿y por qué si Jesús es Dios, se dio a conocer como Hijo de Dios? O a su vez le dijeron: ¿eres tú el Hijo del Hombre? Y él dijo: yo soy. Es cierto. Pero el término hijo, quiero que usted lo entienda. ¿Qué significa la expresión hijo en nuestro contexto latinoamericano o incluso en Europa? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Es lo que veremos a continuación. En respuesta a esto, pues citaremos dos versículos bíblicos. El primero: ¿por qué Jesús se llamó Hijo de Dios? Primero, porque Dios se manifestó en carne, y en esa manifestación en carne se sometió a todo lo que un ser humano se somete, y eso es al nacimiento humano. Cómo Jesús nació. Se sometió a una palabra profética que ya lo decían Isaías, el capítulo 9, el versículo 6. Dice, aleluya:
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado es sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, que había una profecía en Isaías que indicaba que Cristo al venir al mundo sería llamado Hijo de Dios. Hijo nos es dado. Y también Lucas el capítulo 1, el versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Son profecías que tenía que Cristo Jesús cumplir y por esa razón se le llamó Hijo de Dios. No porque Dios haya tenido un hijo, sino porque el Dios eterno, que es espíritu, se manifestó en carne como hombre. De allí que la expresión hijo de Dios no significa que Dios haya tenido un hijo, sino que el Dios que es espíritu, el Dios eterno, tomó forma de hombre. Eso usted debe entenderlo en la Biblia, porque cuando el Señor Jesús indicaba que Dios era su Padre, los judíos no entendían que había un Padre en el cielo, sino que entendían que ese hombre que estaba allí al frente de ellos se atribuía a ser Dios hecho hombre. El término hijo de Dios no implica que Dios estaba en el cielo y que había un hijo en la tierra, sino que cuando Jesús decía que Él era el Hijo del Hombre, ellos entendían que estaba diciendo que Él era Dios manifestado en carne. Véalo en su Biblia, le recomiendo, dice la Biblia en San Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearse. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Mire usted, Jesús dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces allí claramente el pensamiento judío, si fuera igual que el de mucha gente que no comparte la doctrina unicista, dijera, mira, allí está Jesús diciendo que ha mostrado obras de su Padre, entonces Jesús es uno y el Padre es otro. Los judíos hayan entendido lo mismo, pero ellos no entendieron eso. Ellos entendieron que siendo Jesús un hombre, porque ellos pensaban que Jesús era simplemente el hijo del carpintero de Nazaret, dijeron, tú siendo hombre, te haces Dios. El término hijo de Dios implica la humanidad de Jesús. El hecho de que Jesús era todo un ser humano. La expresión hijo de Dios no implica un hijo en el cielo, ni un padre en el cielo, ni un hijo en la tierra. Indica que el Dios Todopoderoso se hizo humano. Dios lo dijo incansablemente en el Antiguo Testamento. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y otra vez en Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que está diciéndonos la Biblia que el Dios Todopoderoso, que el Dios eterno vendría al mundo. Y los judíos sí entendían que la expresión hijo de Dios implicaba que Dios se había hecho hombre, que Dios se había hecho humano, que Dios se había manifestado en carne. Continuado con este dilema que algunos han tenido, la conversación del Señor Jesús con los discípulos y prácticamente con Felipe, nos dan un punto más clave de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Dice entonces Juan 14:8, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la contundente respuesta de Jesús, que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre, porque Jesús es Dios. Jesús no se atribuyó ni se abrogó nada que no fuese. Jesús dijo ser lo que era. Jesús dijo ser lo que es. Bendito es su nombre. Y Jesús es Dios sobre todas las cosas. El Dios eterno que se manifestó en carne.
Les quisiera hacer una pregunta a los que van a ver este video y que de pronto pues van a cuestionar la enseñanza, porque hay mucha gente que la cuestiona. Pero quiero invitarle a que usted abra su Biblia en Hechos 3:15. Pedro está diciéndole allá a los judíos que mataron a Cristo y les dice: y vosotros matasteis al autor de la vida. Yo le pregunto a usted, ¿quién sopló en la nariz de Adán aliento de vida? ¿Quién fue el autor de la vida de Adán y el autor de toda la existencia humana? ¿Quién fue? Usted dirá: fue Jehová, fue el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Y por qué Pedro les dice a los judíos: vosotros matasteis al autor de la vida? ¿Será que hay dos autores de la vida? Pues no. Solo hay un autor de la vida, y ese autor es el Dios Todopoderoso, que se hizo carne, que se manifestó como hombre, y que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Contundentemente termina la primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios, entiendas el término Hijo de Dios, como Dios hecho carne, como Dios manifestado como hombre, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es la contundencia de una enseñanza muy profunda que se recibe por revelación, de que sí hay un Dios, solo un Dios, y ese Dios, el Dios que hizo a Adán y a Eva y todo lo que existe, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dijo que vendría al mundo a salvar a la humanidad, vino, se manifestó en carne, vino como hombre, y ese Dios es Jesucristo, el único Salvador, porque así dijo el Señor: no conoceréis otro Salvador sino a mí. Así dijo el Señor, Él es el único Salvador, el cual es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agradecemos a toda la audiencia que estaba con nosotros en esta sexta charla de bautismo. Un gusto, siga con nosotros, llene por favor la hoja de tareas y que el Señor Jesús nos bendiga a todos.